Y estamos de regreso en Mujeres al Borde y yo sé que sobre todo en el último año hemos visto las noticias, lo que está pasando en el Medio Oriente, específicamente en Israel, discúlpenme. La verdad que ha sido una situación que nos aterra y apena, pero no conocemos suficiente de este lado del mundo y por eso en el día de hoy tenemos a un experto en todo lo que tenga que ver con relaciones exteriores con nosotras, Yatzel Román, bienvenida. Bienvenido. Yaxel, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Ex vice. Ex viceministro, actualmente embajador, en adición a eso, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, pero más que todo, amigo de ustedes. Y Ay, qué conocedor chulo. sobre todo de todos estos temas. Claro, El lunes pasado tuve la oportunidad de estar presente en la semanal con el presidente Luis Abinader claro. y uno de los periodistas justamente hacía esta pregunta bien puntual. ¿Qué efectos tiene que muchas veces nosotros como seres humanos, y sobre todo de este lado, ¿no? Del Caribe, Ujú. tenemos desconocimiento y cómo puede afectar este tipo de situaciones externas a nuestro país? De manera mucho más directa de lo que la gente se suele imaginar. Lo primero que quiero decir es que del 2022 hasta la fecha, estamos ahora mismo en abril del 2024, ha sido la mayor cantidad de personas muertas desde la Segunda Guerra Mundial, solamente superado por las guerras Ay, señor. de Corea y el genocidio de Ruanda de 1994. Pero más allá Wow. del tema de derechos humanos, veámoslo desde el punto de vista económico. Lo primero es que Rusia y Ucrania son el granero del mundo y entonces eso impacta en algo que es de tanto consumo para países como los nuestros, como es el tema del arroz. Yo sé lo que muchos pensarán, pero República Dominicana produce casi el 90% del De arroz su que consume, consumo. pero ¿qué sucede? Como también se exporta, cuando hay una escasez, eso aumenta los precios. Claro. ¿Qué es lo que Ujú. está sucediendo ahora? Que no es por guerra, pero sucede ahora mismo con el cacao, que no sé si saben, Sí. que el cacao pasó en cuestión de 4 meses de costar $1,400 la tonelada a $10,000 En la, cuatro la, meses. la tonelada. Entonces eso distorsiona lo que es la economía. Más aún, la producción energética, que en países como los nuestros, que importamos energía, nosotros no producimos energía de manera relevante, entonces también aumenta los precios. Ustedes vieron, por ejemplo, que esta semana comenzó con un precio del barril del petróleo, según Brent, de $95. Eso en comparación con $70 que estaba terminando el año pasado. Eso aumenta y también significa mayores subsidios de parte del gobierno. República Dominicana tiene 2 años gastando en subsidio, invirtiendo para lo que sería la paz social, pero eso significa menos dinero para otras cosas, así que nos impacta de forma muy directa. Desde el punto de vista también de Medio Oriente, como bien menciona Paloma, hay que tomar en cuenta que aunque son países geográficamente lejanos, precisamente son los principales productores de energía del Sí. mundo. No Mm. solamente eso, ya desde un punto de vista cultural, sociológico, es importante tomar en cuenta, República Dominicana tiene una población de más de 100.000 personas de origen de Medio Oriente. La inmensa mayoría son libaneses Ujú. que se establecieron en su momento en Santiago, San Pedro y demás. Una parte un poquito menor en San Juan. Después de eso tenemos una cantidad importante de palestinos que superan los 10.000 y después de eso una cantidad importante de sirios. Judíos no tenemos tantísimo. Recordaremos que se emitieron una cantidad de permisos de refugio en los años 30 del siglo pasado. La mayoría de los pasos fueron a Nueva York, pero hasta tan reciente como hace 30 años, Sosúa, en el Ujú. norte, eso era judío. Ujú, Totalmente, es ujú. Eso cierto, Voy para era, Es allá todo pisado eso, un pie. completo. incluso uno Wow. llega para allá y uno ve apellidos como Newman y Ujú. demás. Que la razón por la que me río es que a veces la gente escucha esos apellidos y piensa que son apellidos netamente hebreos, pero es Ujú. que eran apellidos alemanes de mucha repetición en las comunidades judías, porque los que llegaron hacia acá eran alemanes, apátridas, por el tema Ya. del Ujú. régimen del Tercer Reich, y que llegaron a República Dominicana. Pero sí, resalto, más de 100.000 personas de origen de Medio Oriente en nuestro país, incluyendo el presidente de la República, que Correcto, es Sí. libanés. correcto. Existe un gran miedo con toda la situación que se está viendo en Israel, sobre todo el otro día, luego del ataque que fue bastante publicado de parte de los iraníes hacia Israel. Y la gente decía, esto va a desatar una tercera guerra mundial. ¿Qué tanto crees tú dentro de tu conocimiento que esto pueda suceder? Siempre es indeseable pensar en un Ay, conflicto no. como ese, pero la razón por la que se emitieron esos comentarios, que no eran tuiteros, no era gente en TikTok, no era Ujú. gente en Instagram, aunque sí lo veíamos ahí, sino que incluso fue un debate profundo en muchos espacios, es por la capacidad militar que tiene Israel, pero también la cantidad de aliados a nivel internacional que tiene Israel y la cantidad de aliados que tiene Irán. Entonces, Ujú. cuando se declaran conflictos de este tipo, no son solamente dos países enfrentándose, sino que por el peso que tiene Israel en la Unión Europea, en Estados Unidos, un conflicto directo
con el campeón de lo que serían sus rivales, que es Irán, significaría, sí, definitivamente una guerra, pero Irán está esperando que Israel no ataque de esa manera. Los aliados internacionales de Israel están esperando que no ataquen de esa manera porque una respuesta pudiera significar, Eso fue lo sí, que un pasó. conflicto. Sin embargo, Recientemente. hay que saber por qué Israel ataca. Israel durante muchísimo tiempo ha considerado a Irán como el gran titiritero Ujú. de sus enemigos. Sin embargo, Irán nunca había atacado a Israel. Pero un consulado de Irán sí fue Atacado afectado, por Israel. sí fue afectado porque no era el blanco, Ujú. pero daños colaterales, no importa cuál fue tu intención. Por Exacto, Claro. ejemplo, pasó y El daño pasó, y pasó. eso Y justamente llegó muchas y eso personas desencadena. Ujú. no tenían conocimiento, fue una respuesta a lo que acaba de pasar claro, prácticamente. vale la pena tomar en cuenta, esto es algo sencillo, pero para mencionarlo, porque se habla como de Irán como pueblo árabe, los iraníes son persas. De la Ujú. misma manera que los libaneses son fenicios, para hacer ese tipo de referencia. Y hay diversos grupos dentro del Medio Oriente que tienen pugnas entre sí y que por eso a veces coinciden con Israel. Por ponerles un caso, saben que Arabia Saudita, a Ujú. pesar de que históricamente tuvo grandes rivalidades con Israel en los últimos años, por rechazo a Irán, entonces sí había establecido lo que llamaban los acuerdos abrahámicos. ¿Por qué acuerdos abrahámicos? Sabemos que las religiones cristianas, Ujú. judaístas y musulmanes, todas reivindican a Abraham como el gran patriarca. Pero eso más que todo era por un enemigo en común, por aquel mantra de que el enemigo de mi enemigo es mi Mi amigo. amigo. Sin Ujú. embargo, Arabia Saudita no quiere un conflicto así tan directo con Irán, porque incluso se verían también obligados a participar y eso sería pérdidas para todos. Salvo que en el momento que hayamos iniciado esta conversación haya algún desarrollo posterior. Ahora mismo lo que sigue habiendo es gran exhortación de parte de Washington, de Bruselas, capital de la Unión Europea, de Londres, con Israel, en el sentido de que Quédate quieto, Ujú. mijo. Ujú. deja pasar esta, hay Sí, facturas que no se cobran sí. por el contexto, porque ya Israel tiene una guerra desde octubre Con- con Gaza, Ujú. específicamente, que no es el pueblo Exacto. palestino. Que- Jaxel, gracias primero por tu tiempo. Estamos conversando con Jaxel Román, ex viceministro de Relaciones Exteriores y que actualmente cumple una función fundamental dentro de lo que es la organización prácticamente de lo que es la parte presidencial y todo el tema de relaciones. En tu cargo como viceministro de Relaciones Exteriores, y te agradezco que nosotros estemos edificando una comunidad que muchas veces no tiene conocimiento y con todos los datos que tú estás dando me parece fantástico tener este tipo de programas, sobre todo para en mujeres. Pero cuéntame, ¿cómo están esas relaciones exteriores con la República Dominicana? Y te hago la pregunta porque estamos en un tiempo de elecciones. O sea, ¿puede haber algo, hay algún apoyo de otros países directamente con el presidente Luis Abinader o con otros candidatos? ¿Cómo está este panorama político, pero de la forma exterior hacia la República Dominicana? República Dominicana es ahora mismo un país cuya importancia internacional a nivel hemisférico trasciende lo que es el tamaño geográfico, y me explico. Sí. Como buena parte de la región latinoamericana ahora mismo vive inestabilidad, ingobernabilidad, estallidos, golpes más fuertes del cambio climático que terminan significando pérdidas económicas significantes. República Dominicana, siendo un país estable, como lo hemos sido durante muchos años, podemos hablar con mayor credibilidad. Totalmente. No es lo mismo, por ponerles un caso, y voy a pecar de poco diplomático, pero mañana sale el presidente Noboa de Ecuador a hablar desde el punto de vista del derecho internacional cuando ellos entraron a la Embajada de México en Quito hace solamente unos días, Gracias. no va a No tener tiene mucha no, credibilidad. no tiene. credibilidad. Ujú. Claro. Entonces, lo Ujú. mismo cuando hablamos, por ejemplo, de Nicaragua, cuando hablaríamos de Venezuela, cuando hablaríamos de Cuba, cuando hablaríamos de México, que no le quiso entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú porque le cae mal la presidenta de Ujú. Perú. Actual. Entonces, República Dominicana es un país donde existe todavía convivencia. Aquí tenemos diferencias políticas, pero hasta ahora la meta política no es aniquilar al otro. Y eso ha significado mayor credibilidad, también mayor influencia, y es por eso que hemos visto una gran cantidad de publicaciones a nivel internacional que resaltan a República Dominicana como un outlier. Porque, por ejemplo, solamente hay 4 presidentes populares ahora mismo en Ujú. toda América Latina, que son López Obrador de México, Nayib Bukele de El Ujú. Salvador Salvador. y Rodrigo Chávez de Costa Rica. Pero todos ellos es con un mensaje de destrucción opositora. Ujú. Aquí constantemente hay diálogo, aquí constantemente tenemos espacios de debate. Entonces, por eso el Financial Times hablaba de nuestro país Eso te iba a como un ejemplo decir. a seguir. No, y Ujú. también en estos días vi también que estaban haciendo un listado internacional de los 5 presidentes
mejores considerados por la comunidad Mejor internacional valorado, sí. y nosotros estábamos en el puesto número Es 5. mi tío, que tú quieres. Entonces, la Ay. verdad es que me sentí muy orgullosa, porque es como tú dices, Latinoamérica y el área ahora mismo tiene muchísimas dificultades y dentro de todo, nosotros siendo un país pequeño y subdesarrollado en muchísimos aspectos, sin embargo, tenemos mucha credibilidad y Y estamos en un buen apoyo internacional, momento a sí. nivel de las relaciones exteriores. Y por eso hay que aprovechar esta oportunidad para que se traduzca en mayor inversión, en mayores resultados, Ujú. porque a veces la gente se confunde y ve ese tipo de encabezados y piensa, bueno, pero están pintando un país de Alicia De en la las El país de la maravilla. maravilla. ¿Qué en tú las le dirías a maravillas. las Y no personas Ortega. que dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Es que Que no nadie, es entienden. que nadie está cantando victoria, porque por ejemplo, República Dominicana sigue teniendo grandes desafíos a nivel de educación. República Dominicana sigue teniendo grandes desafíos en lo que sería un aumento de las remuneraciones. República Dominicana sigue teniendo un gran desafío en torno a lo que sería que lleguen esas oportunidades por todo el territorio nacional. Ahora, cuando tenemos estos logros que he mencionado, no voy a decir fácil, eso sería insólito, pero por lo menos es más probable que quien ahora tiene miedo de que su inversión, por ponerles un caso en El Salvador, en Ecuador, en cualquier otro lugar, se vea en peligro, pues que venga a República Dominicana. Por eso entonces cuando se habla de que somos ahora mismo uno de los hub, vamos a decir, más de moda a nivel Sí. internacional, ¿tú estás de acuerdo? Claro, lo que sí siempre resalto, quiero citar a una mujer que a pesar de que falleció, la sigo admirando siempre, fue la primera secretaria de Estado americana, Madeleine Albright. Me río porque ella tiene dos frases. Hay una que es la primera que la gente piensa, no es la que voy a citar, pero sí la quiero mencionar. Ujú. Ella decía, hay un lugar muy especial en el infierno reservado para las mujeres que no apoyan a las otras mujeres, Correcto, sí, pero, Mi sí. amor, pero aquí Sí. nos hundimos. Mira, estamos en la Famosísima. paila. pero ella Ay, ay, también ay, tenía ay, otra ay. frase que es, yo soy una optimista que se preocupa mucho. Entonces, desde luego, tenemos grandes problemas, pero lo importante es que eso sirva para acción y que se traduzca en mejoría, porque fue el poeta T.S. Eliot que dijo, solamente comprendiendo el pasado podemos alterar su significado. Ay, completamente de acuerdo. Quisiera Excelente. volver al tema de Irán e Israel, porque Irán acusó a Israel de financiar grupos terroristas y me gustó que tocaste el tema de la religión, porque muchas personas en desconocimiento entienden que este enfrentamiento radica precisamente ahí, en el tema de la religión, sin conocer a fondo cuál es el origen de esta rivalidad entre Irán e Israel. Claro, es importante que menciones eso porque, desde luego, en cada religión Ujú, hay distintos grupos, hay distintas denominaciones, incluso dentro del mismo cristianismo. ujú. Vemos protestantes, vemos católicos, vemos dentro del protestantismo algunos grupos. Y en lo que sería el Islam están los sunitas y están los chiitas. Entonces, por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, hay países que por esas denominaciones chocan un poco más. Sí. En el caso del Líbano, que solamente quiero mencionarlo porque probablemente tenemos una cantidad de libaneses escuchándolo, ya que hay 70.000 en el Ujú. país. Ujú. Entonces, mayormente, repito, petromacorizanos, santiagueros y algunos cuantos sanjuaneros, con una concentración también en la capital. Pero en el caso del Líbano, por ponerles un caso, los gobiernos se dividen en la presidencia para los cristianos, la presidencia del parlamento para los chiitas y lo que sería la primera magistratura para los sunitas. En el caso en el caso de Irán, por ese choque es que habían tenido la mala relación con Arabia Saudita y por eso mismo Arabia Saudita, siendo musulmán mayormente, de forma casi absoluta, coincidió con Israel para darle seguimiento a lo que mencionas. No es un conflicto religioso. No. Tiene No, no. algunos orígenes, pero hemos visto que Arabia Saudita, aunque no va a aplaudir de manera concreta, directa y partidaria a Israel, pero coincide políticamente más con Irán e incluso llegaron a insinuar que Irán instigó buena parte de esto para ralentizar los acuerdos entre Riad y también, iba a decir Jerusalén, pero para ser menos políticamente incorrecto, vamos a Ujú. decir Tel Aviv. Jaxel, quisiera conocer un poco más de este hombre joven que fue exministro de Relaciones Exteriores, que es embajador, que en algún momento se nombró a Jaxel Román como posible diputado de la circunscripción número 1, pero que en este momento ya no es el candidato. Claro, eso no. Quiero que me cuentes un poquito de ti para que esta comunidad de hombres y mujeres al borde conozcan quiénes están en estos cargos fundamentales de nuestro país. Claro, yo tengo 33 años de edad. ¿Qué? Jovencito. ¿Qué? Bastante. 33 años de edad, pero Muchacho. comencé a participar políticamente desde el aspecto de contenido, políticas públicas, Ujú. plataformas, desde que tenía 16 años. Entonces después logré ser ayudante legislativo, después logré ser asesor legislativo, jefe de gabinete,
fui director de un centro de pensamiento, consultor internacional. Comencé a trabajar con el entonces candidato Luis Abinader en el año 2015. Perdimos las elecciones del año 2016. ¿Y Pero seguiste en ese Seguí barco? ahí. ahí seguimos. Yo soy escogidista. Yo sé lo que es perder y levantar. ¡Ay, Dios, qué golpe! Sí, sí, sí. Soy liceísta. me Tiene gusta claro ganar. sus Entonces, convicciones. Yo creo que ser seguidor de un equipo perdedor te ayuda mucho. A A ser tener- perseverante. Perseverante. no, y a tener esperanza en la vida. Ya Incluso, y disculpen que haga esta referencia, pero yo siempre asemejo el ser escogidista y también ser optimista con los cortos animados del Coyote y el Correcaminos. Ujú. ¿Por qué hago esta referencia? Y precisamente por qué poder burlarme de mí mismo. ¿Cuál es el chiste de esos 52 cortos del Coyote y el Correcaminos? Son exactamente igual. Tú viste uno, los viste todos. Pero ¿cuál es el chiste? Que en cada uno de esos episodios el Coyote jura que esta vez va a ser diferente. Que esta vez él realmente Y va, no. a va a Agarra. atrapar al Correcaminos y que esta vez Hackme va a funcionar. Y en todo fracasa. Nunca va a Y eso, pasar. y eso es lo que nos da risa. Porque a veces la esperanza, el optimismo da risa, pero vale la pena. Y aunque el Coyote quizás no lo logre nunca, pero el camino es lo que lo mantiene levantándose todos los días. Yo perdí muchísimo. Yo conozco la derrota mucho más que la victoria a lo largo de estos años de política, pero siempre aprendí que hay un mañana y que trabajando día a día pues podemos Entonces, hacer esto ¿cuáles real. son tus aspiraciones ya que no estás como diputado, no serás el candidato a la circunscripción número 1? ¿Te hicieron como Rafael Paz o qué pasó? Bueno, yo voy a hacer un chiste muy políticamente incorrecto. Que lo hice, Ay, ay, lo ay, hice- míralo. lo hice ayer. Lamentablemente. Ay, no, mi Rafa es mío. No, yo lo quiero, yo lo quiero mucho. No, Rafa, de verdad, ya Lo se lleva asustó. colgado del corazón. Mira, yo, Pero, lo, qui- chamo, eso no se hace. yo lo quiero mucho, pero lamentablemente Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 está como el Medio Oriente, sin paz. Ay, Ay, Dios mío. Te quiero, ¡Qué fuerte! Rafi, te quiero, No, te no, quiero. pero tú no me No, vas yo a sí dar lo- ese yo sí- no, bombazo yo y sí lo después que te quiero. quiero, ¿Qué- le meto yo un sí te lo- quiero. Tenemos Yo una sí lo quiero. llamadita que estamos, 809-531. 9050. estamos aquí con Yatzel Román al borde. Baja el radio. Ese es Rafael, agarrando un Ya. chutazo. Cariño. Se cortó. Jaxel, yo sé que tú estás ahora desde la Cancillería, ¿correcto? Y que además de los trabajos que ustedes hacen a nivel de diplomacia, también tienen trabajos que fomentan a la juventud a la formación. En una ocasión tuve la oportunidad de participar de cerca en uno de preparación en clases de inglés. Me gustaría saber cuál es el programa que están agotando ahora precisamente para eso, para la educación de los jóvenes que se acercan a ustedes. Tengo que aprender inglés. Una gran agenda pendiente que tenemos en República Dominicana es un servicio exterior profesional, Sí. bien formado, porque lamentablemente, claro, es lógico que exista una cuota política, Sí, porque un claro. embajador es el Ujú. representante de un gobierno, de un Ujú. presidente. El problema que habíamos tenido era que no solamente el embajador, sino que el personal completo era dependiendo a quién le caes bien y no Ujú. necesariamente viendo cuáles son tus aptitudes. Incluso a veces los traslados se hacían desde el punto de vista, bueno, yo me preparé en francés. Mira, te voy a mandar a Portugal. Ok, pero fue francés que yo aprendí. No, pero mira, te fuiste a Portugal. Pero que yo voy a contribuir ahí. Entonces, esta Cancillería, con el ministro Roberto Álvarez, se ha enfocado muchísimo en la formación, en establecer la carrera, en disminuir la cuota política, que no es desaparecerla. Yo sé que algunos compañeros escucharán y dirán, bueno, o sea, ya ahora se acabó lo que es trabajar para cobrar. No, pero repito, incluso para cumplir mejor lo que son las funciones Claro. políticas de una embajada, hace falta un personal formado en temas de comercio, formado en temas de idioma, formado en temas de intercambio. Sí quiero decir que a mí me tocó cuando asumimos en 2020, no exactamente el área que quería. Yo quería ser vicecanciller para asuntos multilaterales, Ok. pero me dijeron para ser vicecanciller de asuntos migratorios. Ujú. Y lo acepté porque imagínate, si era lo que había. No, claro. Pero resultó ser una bendición escondida porque terminó siendo el área donde más podía incidir en el tema de políticas públicas. Me tocó elaborar el proyecto de ley de trata Ujú, para combatir la explotación sexual con fines comerciales de extranjeras en nuestro país y de dominicanas en el exterior. Me tocó liderar el proceso de regularización de 40,000 venezolanos en nuestro país. Me tocó Gracias. rescatar a lamentablemente una cantidad importante de dominicanos varados en diversos momentos de la parte todavía relativamente dura de la pandemia. Tristemente también me tocaron algunos casos menos, vamos a decir, positivos, como fue el auge de la vuelta maldita aquella por Guatemala Ujú. y México, donde me tocó pues traer de vuelta los cuerpos de una cantidad creciente de Ay, dominicanos Dios. fallecidos en ese trayecto. Pero más que todo, repito, a veces cuando uno está en oposición y es joven, lo que le dicen es, mira, prepárate para salir cuando entres, porque esto no dura mucho. Yo lo que le digo a todo el mundo es, no, prepárate para entrar. Para entrar. Porque sí les cuento, mi primer día, o sea, fue 17 de agosto, lunes. Yo entré a Ujú. la oficina
8:05 y lo primero que me llega es una información de que de repente Reino Unido cerró el espacio aéreo y que tenemos a 200 dominicanos varados allá. 5 minutos llevaba yo en la oficina. ¿Qué cuando tú eso- hiciste, Y tiene que Yaxel, resolver, en ese enfrentarlo? momento? Porque no es lo mismo, señores, la teoría a la práctica. Claro, claro. Sí. Cuando te llegaron primero, quisiera saber como esta historia, porque fue tu prácticamente tu 5 primer minutos. día y tu primera experiencia con 5 algo, minutos. señora, que no estamos hablando de concha chícharo, estamos hablando de relaciones exteriores, Ujú. de diplomacia, de dominicanos en el exterior, que tú tienes que resolverle la vida prácticamente. Claro, en ese caso el problema mayor que teníamos era de que se estableció que para evacuarlos tenía que hacer lo que se llama double crewing. Y si algunos conocen de la cultura de aviones, eso quiere decir que la tripulación vendría desde Londres, una parte sentada, otra parte pues cumpliendo las funciones, aterrizaría, no saldría y recogería a las personas. El problema está en que los sindicatos y las leyes laborales No permite. prohíben eso con dichas distancias. Ujú. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Ahí tuvimos que hacer una triangulación y encontramos que Santa Lucía, República Independiente del Caribe, pero con una población de solamente 100,000 personas, ellos no habían cerrado. Entonces, lo que logramos fue, ok, perfecto, en República Dominicana no pueden aterrizar y bajarse, en Londres no pueden aterrizar y bajarse, Ay, Dios pero en Santa mío. Lucía sí. Suena fácil, lo logramos, suena fácil, No, pero no, eso no, eso es fueron... complejo. Eso Complejo. fue, Me imagino. Yo eso no suena fueron fácil nada. Y eso, yo y estoy así, aquí, y esa no. fue la introducción Es a un Yaxel al- programa, al claro. mío. Tengo una pregunta. El 19 de mayo son las elecciones. Claro. Se estila y obviamente se entiende que el candidato que va a ganar es nuestro actual presidente, el Luis Abinader. Cuando llegue agosto y vuelvan a hacer esos decretos y se remenee la mata, se dice que van a haber muchos cambios. ¿A dónde se imagina Yaxel Román? Es que eso no es decisión del presidente. Yo, por ejemplo, no me imaginaba en el área migratoria. Sí me imaginaba en llegó. Cancillería. ¿A dónde te gustaría ir? Es que al fin y al cabo yo sí creo firmemente en las bendiciones escondidas, Qué porque a veces lo que tú bello. aspiras Ujú. no es necesariamente lo que más te conviene, Te conviene, pero qué yo lo bueno. que sí creo es que donde quiera que pueda contribuir con lo que sería el fortalecimiento de las políticas públicas y las reformas, eso es Ujú. lo importante. Ahora, yo sí quiero compartir lo siguiente. A ver. Yo parafraseo. Hay una frase que dice que no hay límite a la cantidad de bien que puedes hacer cuando no te importa quién se lleva el crédito, pero yo también le agrego a eso, no hay límite a la cantidad de mal que se puede hacer cuando no sabes quién se lleva la culpa. Entonces Wow. yo sí creo que hay que hacerse responsable. Por ejemplo, ustedes tienen aquí producción. Si algo sale mal, ustedes saben a quién echarle la culpa, entonces esa persona o esas personas saben muy bien que como es su nombre que está en juego, como es su trabajo que está en juego, van a tener que dar la milla extra para que esto salga bien. Lo digo porque yo sí creo definitivamente en que hay que hacerse responsable. A veces personas un poquito más jóvenes de nuestras edades tienen cierto miedo porque entienden que eso es ensuciarse las manos, pero yo sí creo firmemente que a veces el que se queda con las manos limpias completamente es el que se queda con las manos también vacías. ¿Y qué quiere decir manos vacías? Dejar que sean personas sin ideas las que ocupen esos espacios, porque son espacios y alguien los va a ocupar, es mejor que sean personas con ideas. Al borde, Yaxel, buenas. hola. La última llamada. ¿Qué hay? Buenas tardes. Saludos a todo ese equipo de estrella. Yo soy Sí, el pero. chispero, mi Hola, hermano. corazón. Cuenta todo. Paloma, acabas de decir que tú ves, primero saludar al candidato que está ahí. No, los No, candidatos. Voten el 28, voten el 28. Entonces, dice Paloma que las expectativas son que Abinader gane. Paloma, mira, eso no se puede decir en No, radio. las encuestas dicen. Y eso es lo Es que. que Y él no, es de ese es que partido, por escucha. eso dice ese comentario, chipero. No, lo que pasa es que los dominicanos son personas que es con lo que le coge. No quiero entrar en detalle, no vemos. Totalmente. No, las elecciones no se ganan hasta el día de las elecciones. Pero no te la preocupes. realidad, Gracias por tu, la gracias realidad por es que tu ahí comentario. están ¿Y qué la fue, gente- Chipero? ¿Y Los ese números, odio? ¿no? Y los números lo dicen, Jaxel. Qué bueno que tocas ese punto, porque hay muchos jóvenes Exacto. ávidas de nuevos líderes y quizás con mucha hambre de introducirse en la política. Sin embargo, la imagen del político está tan deteriorada que hay gente que Ujú. prefiere quedarse fuera, aún teniendo la preparación y los conocimientos para generar un gran cambio. Y Por- tú, con tu edad, has ocupado cargos magníficos y has hecho un trabajo impecable. O sea, y qué bueno que tú puedas referirte a la juventud diciéndole sí podemos hacerlo siendo jóvenes y cambiar el rumbo de la política que tenemos. Pero para justamente colarme en esa pregunta, Jaxel, ¿qué pasa con la juventud política en este momento? Muchos entienden que los zorros viejos son los que de verdad conocen las políticas. Y cuando vemos a una Ujú. persona joven en un cargo político, se cuestiona qué tan capacitado Sí. está ese joven para de verdad poder estar a la altura
de estas grandes responsabilidades. ¿Cómo tú has podido surfear justamente en estas olas de críticas, de saber si se puede o no se puede, o de estos zorros viejos que a veces no te permiten y no te abren las puertas para que tú puedas desarrollar tu liderazgo? Nadie te va a abrir la puerta, hay que ser resiliente. Esa es la clave. Totalmente. Yo cuando me preguntan eso siempre respondo de la siguiente Ujú. forma. En política, por la naturaleza democrática de países como los nuestros, vas a lograr quizá el 40% de lo que te propones. No las vas a ganar todas. Pero segundo, por la naturaleza polarizante de la política, incluso ese 40% que logras, vas a tener molesto contigo a mínimamente el 50% Para de la que población. sepa. Pero más aún, como la gente no hace esa dicotomía entre personas, sino que ve partidos, que ve gobiernos, oposición y demás, frecuentemente vas a ser juzgado y hasta condenado, no por lo que tú dices, haces y piensas, sino por lo que dice, hace y piensa otro, que los Ujú, demás entienden ujú. que te representa a ti. Entonces uno escucha ese panorama tan lúgubre y pensaría, wow, pero entonces no participar. Y no, al contrario, repito, optimista que se preocupa, saber a qué te estás enfrentando para seguir adelante y ser resiliente, mirar hacia el porvenir, hacia el futuro. Y desde luego, repito, no se trata solamente de tener principios, Ujú. sino también de saber hacer las cosas, porque de nada sirve llegar muy ideologizado y dar discursos si no sabes, incluso algo tan sencillo como nombrar personal, un jefe de gabinete, saber identificar el bluff a la hora de nombrar a alguien. Ujú. Y yo de bluff sé. No, les cuento, por ejemplo, en una ocasión yo estaba en Bruselas, en Bélgica, era cumbre Unión Europea CELAC, y por casualidad terminé en una discoteca latina donde no había latinos. Esa noche había una competencia de bailar salsa que yo gané. ¡Anda! Pero Ay, dime. la salsa, ¿no? Ah, pero dime. Pero- de ciego el pero- tuerto no. pero un problema- Yo quiero verte bailar. Ya, mira, te tiraste un gancho. No me vas a ver por un problemita, yo no sé bailar salsa. Por Ah. eso te quiero ver. Ahora, ¿sabes quién tampoco sabía bailar salsa? El Los que resto. estaban ahí. O sea, así es que a veces termina el bluff. Por eso Uno te tiene digo, que saber en un identificar. mundo de ciego el tuerto, mi amor, es el rey. Gracias, Yatzel. Qué placer Pues compartir despídemelo con una contigo. salsa, Yaxel, así no. No, de verdad, Yatzel muchísimas Román. Román. Muchísimas gracias por Gracias. tu tiempo, Gracias. por tus conocimientos y yo creo que al igual que nosotras, muchas personas que nos están escuchando, de conocer a un joven que está en la política, sobre todo manejando todos estos temas de relaciones exteriores que son muy importantes para nosotros, nos da mucha confianza. Claro. Y Así yo que sí- muchísimas yo sí- gracias. Yo sí De quería verdad. decir, porque no puedo irme sin mencionarlo, yo soy un amante de los hot dogs, como buen amante de la pelota, y hay una fama que se ha propagado por buena parte de lo que es el Distrito Nacional, en el sentido que tú haces los mejores hot dogs de Santo Domingo. Entonces, Paloma te va a enseñar a bailar Paloma. salsa Señores, y te va a preparar unos los hot perros dogs. calientes. Es que la semana que viene, Día Mundial del Hot Dog, y casualmente el otro día hizo una prueba de receta y yo sé que alguien que él conoce lo probó. bueno, Ajá, diantre, ya te hicieron. ya me llegó el Gracias. preview, ahora tengo que ver la película completa. Gracias, Pendientes. Yatzel. Gracias. Qué gusto conocer un joven, una promesa como tú que ya ha estado accionando. Mucho orgullo para nosotros. Gracias, Yatzel. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos. Entre Entre mujeres. mujeres. Ay, Ay, sí.